Shalom, hermanos, hermanas y todas las personas que de alguna manera están viendo, escuchando este estudio. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estas reuniones semanales en donde escudriñamos las Sagradas Escrituras para llegar a la verdad directamente y sin intermediarios religiosos ni nada que se le parezca. Antes de empezar a escudriñar la bendita palabra de Abba Yahweh, quiero enviar bendiciones muy especiales de todo corazón a todos ustedes, hermanos, hermanas, que yo sé que con un corazón lleno de amor por el prójimo y con el conocimiento de la verdad que nos muestran las Sagradas Escrituras en estos estudios que escudriñamos semanalmente, están haciendo crecer esta pequeña Keilah, esta pequeña congregación virtual. Muy agradecidos, muy agradecido con todos ustedes, hermanos y hermanas, por el tiempo y por el trabajo que están haciendo, el cual es para la gloria de nuestro Padre bendito Yahweh, a través de su Hijo amado Yahshua, el Salvador de nuestras vidas, y para hacernos acreedores a todas esas promesas y cosas hermosas que Yahweh Elohim ha prometido a todos los que perseveremos hasta el final. Perdón. Ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a empezar el estudio correspondiente a esta semana. Pero antes de empezarlo, como siempre, pongamos este estudio a los pies de nuestro bendito Padre Santo Yahweh, para que sea Él quien nos guíe y no el hombre. Oremos. Gracias, Yahweh bendito, Padre Santo, Padre Eterno, porque nuevamente nos vuelves a reunir en tu nombre para escudriñar tu bendita palabra. Te ruego, Padre Santo, que bendigas grandemente a todos y cada una de las personas que están viendo, escuchando este estudio junto con sus familias, y que les des el entendimiento para que puedan comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre bendito y santo de Yeshua HaMashiach te lo pedimos y ponemos este estudio en tus pies para que seas tú el que lo dirija y no el hombre. Amén y amén. Ok, hermanos. Quiero empezar este estudio haciéndoles una pregunta. Esto yo lo viví, pero bueno, yo quiero ver que se pongan ustedes también a pensar un poco. ¿Cuántos de ustedes han oído o han presenciado a alguien en el lugar en donde se congregan o se congregaban que hablaban en lenguas? Si de eso se trata el estudio, hermanos, vamos a sacar todas esas mentiras y esos engaños. Pero bueno, miren, hermanos, hermanas, seamos realistas y démonos cuenta de que una gran parte de la congregación hoy en día no es ni caliente ni fría. ¿Por qué? Porque experimentan en sus vidas muy poco o casi nada de la vida de nuestro Maestro Yahshua y por lo tanto muestran una falta en dar testimonio del mismo. Muchos del pueblo de Yahweh Elohim, sin instrucción en la palabra y sin experiencia en la verdadera vida del Espíritu, anhelan, sin embargo, un conocimiento más pleno del Mashiach o del Mesías y una experiencia más real de su poder. Disculpen. Pero es a estos que Satanás usa en ese falso pentecostalismo que pretende manifestar la vida que falta en las congregaciones, pero no presenta más que una falsificación emocional de la presencia de la obra del Espíritu de Santidad. Miren, hermanos, no voy a entrar en nombres de religiones porque no es mi trabajo, pero sí vamos a hablar de esas religiones que sostienen que son bautizados por el Espíritu de Santidad y que la evidencia que siguen a ese bautismo es la recepción del don de lenguas, por favor. Sin embargo, esto no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras, que es el santo libro en donde nosotros nos basamos. Miren, hermanos, hermanas, el primer fruto de la presencia del Espíritu de Santidad en nuestras vidas, ¿saben cuál es? Es la santidad misma. Pero esto no lo ven esas religiones, al contrario, hay casi siempre una marcada tolerancia de pecado por parte de los líderes espirituales, llámense pastores, sacerdotes, como ustedes les quieran llamar, etcétera, acompañada siempre de extravagancias emocionales y de adoraciones falsas y de mucho, mucho, mucho engaño. ¿Okay? Miren, hermanos, hermanas, por eso y muchas cosas más, la palabra de Abba Yahweh nos previene acerca de ellos cuando nos dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Pregunta, hermano, hermana, ¿tus pastores o líderes espirituales están siguiendo lo que las Sagradas Escrituras dicen? ¿O están siguiendo al hombre, a su iglesia, o a su religión, o a su denominación? Miren,
El don de lenguas, es decir, el don de idiomas, porque esto es siempre el significado que dan las Sagradas Escrituras, eso lo vamos a ver más adelante, fue una manifestación del Espíritu de Yahweh en el día de Shabbat, que el cristiano le llama el día del Pentecostés. Esta manifestación tuvo como propósito la proclamación de las buenas nuevas a los judíos primeramente, como lo había mandado nuestro maestro Yahshua el Mashiach. Recuerden que se habían reunido en Jerusalén, en ese día, para celebrar la fiesta de Shavuot, lo que el mundo cristiano le llama el día del Pentecostés. Ahí había muchos judíos de muchas naciones distintas, los cuales hablaban obviamente distintos idiomas. Así que el Espíritu de Santidad, morando ya en los creyentes que se habían reunido en ese día, los capacitó para que empezaran a enseñar el Evangelio inmediatamente en los distintos idiomas de estas personas que estaban presentes. Ellos hablaron en diferentes idiomas y no hablaron en lo que algunas religiones y otras que se dicen iglesia de no denominación llaman lenguas celestiales, como lo hacían los paganos, que usaban una forma de hablar que nadie podía entender, que es simplemente el producto de un estado emocional forzado y anormal, que en muchos creyentes no es difícil de implantar. Otros estaban entregando la práctica pagana de hablar en lenguas, como lo habían hecho cuando eran paganos. Miren, hermanos, hermanas, a mí me tocó ver y escuchar a todos esos payasos ridículos que se ponían a hablar disque en lenguas, repitiendo siempre las mismas frases que les habían enseñado en sus iglesias. Empezaban con el charapatín, charapatito, voy al río con el chaparrito, y también el Rambo saca la bazuca y otras más. Pero ellos se sentían privilegiados con esas frases que se oyen ridículas. Pero también ellos se sentían muy ungidos, porque así se los hacen creer esos pastores mentirosos. Y para mostrar ellos en sus iglesias que están llenos del Espíritu de Santidad y que son elegidos porque hablan en lenguas. Hay una religión en especial que me imagino que ustedes o ya la conocen o ya han oído hablar de ella. Yo no les voy a decir el nombre porque me imagino que ustedes ya lo saben. Pero bueno, resulta que en dicha religión ellos dicen que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu de Santidad morando en tu vida. Y lo que todavía es más, pero más ridículo, es que ellos te dicen que repitas lo que ellos te van a decir y ya, sí, ya, con eso ya estás hablando en lenguas y ya eres uno de ellos. Pastores mentirosos y engañadores que no respetan lo que nuestro Padre Santo Yahweh nos dice a través de su bendita palabra. Y lo más triste es que no le temen a Él. Recuerden lo que nos dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso de hablar en disquelenguas es una muestra de ellos. Miren, hermanos, hermanas, pongamos mucha atención a lo que vamos a ver a continuación, porque es en donde las Sagradas Escrituras nos dicen qué es y cómo usar el don de lenguas. Voy a leérselos despacio y lo vamos a analizar, y voy a poner algunas de mis experiencias cuando andaba perdido en el cristianismo, siguiendo a estos hijos de Satanás, creyendo que yo estaba haciendo lo correcto, sin llegar a pensar que estaba siendo engañado, como muchos lo están actualmente en muchas iglesias. Vámonos al libro de Corintiyim Aleph, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 33. Vamos a analizar todo eso, hermanos. Ahí nos vamos a quedar por bastante rato y voy a tomar tantita agua. Corintiyim Aleph, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 33. Y hermanos, ya saben que tener el arma, sí, para que vean que ella es la que habla, yo nada más transmito. Ahí es donde está, como dicen aquí, el Guasumara. Aquí es donde está la diferencia, hermanos, porque ustedes no están oyendo hablar al hombre, más bien dicho, están oyendo al hombre transmitir, pero quien está hablando son las Sagradas Escrituras, ¿ok? Corintiyim Aleph, Primera de Corintios 14, 1 al 33, dice, fíjense luego lo que nos dice: sigan el amor y anhelen las cosas espirituales. ¿Qué nos da a entender aquí?
Olvídate de lo material, no te enfoques en lo material, que lo material no sea lo más importante en tu vida. Por eso dice, sigan el amor y anhelen las cosas espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en otro idioma no le habla a la gente sino a Elohim, porque nadie lo entiende, pues el espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza le habla a la gente para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en otro idioma se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la congregación o a la Keilah. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en otros idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla otros idiomas, a no ser que los interprete para que la congregación reciba edificación. Fíjense qué importante es esto. Cuando yo estaba ahí con el charapatín, charapatito, y vámonos con el chaparrito, no había nada de interpretación, no había una explicación, nada más se ponían como loquitos ahí con charapatito, charapatito, vámonos todos con el chaparrito. Es triste, hermano, probablemente algunos se estén riendo, como yo también, ¿verdad? Pero es triste, espiritualmente esto es triste, porque se los están llevando al agua de fuego. Por eso, hermanos, si yo fuera ustedes hablando en otros idiomas, dice Rabbi Shaul, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no lo hacen clara la distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué pone el ejemplo aquí de la trompeta? Porque era como les decían, tocaban la trompeta ya sea para la congregarse en el templo, para ir a la batalla, para hacer algún aviso especial. Por eso aquí también dice, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pues no van a saber. Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, ya que anhelan las cosas espirituales, procuren sobresalir en lo que edifique a la congregación o a la Keilah. Por eso, quien habla en otro idioma, pide en oración poder interpretarlo. ¿Ok? Porque si oro en otro idioma, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué haré entonces? Dice Rabbi Shaul. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias la persona no instruida que te escucha, ya que no sabe lo que estás diciendo? Y es cierto, hermanos, eso yo cuando los oía decía, pues ¿de qué está hablando este cuate, no? Dice, porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracias, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Elohim que hablo en más idiomas que todos ustedes. Sin embargo, en la asamblea o en la Keilah, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para instruir también a los demás que 10,000 palabras en otro idioma. ¿Se está entendiendo, hermano? Bueno, dice, hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero también maduros en el entendimiento. Ojo con eso, ¿ok? En la ley está escrito, en otros idiomas y con otros labios le hablaré a este pueblo y ni aun así me harán caso, dice Yahweh. Así resulta que los idiomas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. De manera que,
Si toda la asamblea se reúnen en un lugar y todos hablan en otros idiomas y entran personas no instruidas o no creyentes, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra algún no creyente o no instruido, se convencerá y se examinará por lo que todos dicen y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y de esta manera se postrarán sobre su rostro y adorarán a Elohim y declarará que de veras Elohim está entre ustedes. ¿Qué debe de hacerse? Entonces, hermanos, pues que cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar alabanzas, otros pueden comunicar una enseñanza o una revelación o hablar en otro idioma o una interpretación. Pero ¿saben qué? Pero todo debe hacerse para edificación. Hermanos, cuando yo escuchaba a esta gente hablar en las iglesias donde íbamos, era un desbarajuste. Andaban por todos lados, unos corriendo, otros gritando, otros disque hablando idiomas. Era una indisciplina. Nuestro Padre no es así. Él no nos mueve a eso. Si, vamos a seguir con la lectura. Si es que se habla en otro idioma, que hablen dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la asamblea, en la Keilah, y hable para sí mismo y para Elohim. No sean payasos, hombre. Igualmente los que profetizan, que hablen dos o tres y los demás juzguen. Si se le revela algo a alguno que está sentado, que guarde silencio el primero, porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y se les dé a todos exhortación. Además, los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas, porque Yahweh no es autor de orden, sino de paz. Miren, hermanos, hermanas, en el día de Shabbat Pentecostés fue dado el don de idiomas para que fueran dado a conocer las buenas nuevas de salvación a todos los que no la conocían, y no para el beneficio personal del adorador. Este objetivo es muy evidente en el pentecostalismo, lo cual es completamente contrario a la naturaleza de nuestro Maestro Yahshua y a la palabra de Abba Yahweh, y sobre todo al propósito de nuestro Elohim bendito para su pueblo y para su congregación o su Keilah. Miren, hermanos, hermanas, el propósito del don de lengua viva fue solo para que el Evangelio pudiera ser predicado a todos aquellos que de otra manera no podrían oírlo, y no era para un despliegue del poder para hablarlo. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Ellos no andaban ahí presumiendo y que miren, yo estoy acá muy dotado, muy ungido. El don de una lengua viva no era una señal para creyentes, sino para incrédulos, para quienes era una señal condenatoria. No era dado este don para que el creyente lo exhibiera entre creyentes. No era para el beneficio del creyente ni para su gloria. El don de hablar en lenguas no era para capacitar al creyente para hablar secretos de Yahweh. Ese era un concepto pagano. Nunca, en todo el trato de Elohim con los hombres, les dio palabras espirituales para comunicarse con él. Es completamente contrario a la manera en que se comunica él con los hombres y los hombres con él. Recuerden que solo entre los paganos existió tal práctica. Por eso, hermanos, hermanas, hay que tener mucho cuidado si en donde se reúnen ven a este tipo de personas que solo buscan su propia gloria y el que los vean, para que los congregados piensen que ellos están llenos del Espíritu de Santidad y que son los elegidos. Muchos creyentes sinceros han sido llamados al error por un culto no escritural del Espíritu de Santidad. La presencia y actividad del Espíritu de Santidad en el creyente son vitales, hermanos. Pero nuestro Maestro Yahshua debe ser siempre el todo y en todos. Y la palabra de Elohim debe ser nuestro único fundamento y fuente de conocimiento. Estamos, hermanos, porque estos cuates, estos pastores enredan todo. La actividad del Espíritu de Santidad es siempre y solo el de manifestar y exaltar al Mashiach Yahshua, y nunca actuará o guiará en contra de la palabra de Yahweh Elohim. Asimismo,
nunca anula la voluntad del creyente. ¿Por qué? Porque la voluntad del creyente debe de permanecer independiente, siempre debe estar inteligentemente dispuesto para la voluntad de Elohim y no la del hombre. El creyente es siempre y plenamente responsable por sus acciones y para obedecer la palabra de Elohim, como dijo Rabí Shaul, que se le conoce como Pablo, que dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente, ni llevará tal confusión que sus emociones nuble su mente. El tratar de entregarse al espíritu de tal manera que uno no tenga mente ni voluntad propia es un error, y es un error muy peligroso. Sí, hermanos, oyeron bien, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ha llevado a muchos al desastre, abriendo el camino para que espíritus engañadores, de esos que andan en el aire, tomen el control de tu vida, falsificando la obra del Espíritu de Santidad y desviándote de la palabra de Elohim. Para tales creyentes, la palabra de Abba Yahweh llega a ser de menos importancia que la supuesta guía del Espíritu, y llegan a estar ciegos al error en el que se encuentran, creyendo haberlo recibido por revelación directa del Espíritu, cuando fue el mismo hombre el que te mintió y te engañó. En contraste con la obra del Espíritu, los demonios quitan al hombre el control de sí mismo. Estos demonios buscan el control sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus emociones y sobre tu voluntad. El don de idiomas que se manifestó en los primeros años de la congregación fue como una señal condenatoria al incrédulo. Esto fue para que pudieran creer en el evangelio que estaban enseñando los Shelihim, los discípulos, en idiomas diferentes a todos los que los escuchaban, que venían de otras partes y que no hablaban el hebreo. Pregunta: ¿ha continuado al igual que las demás manifestaciones del Espíritu? La historia de la congregación es clara sobre este punto. En el principio del libro de Maseo Hechos son muy prominentes los dones milagrosos del Espíritu, en tanto que en la segunda mitad del mismo libro se les da poco lugar. Recuerden que estamos hablando de la Keilah o la congregación de Corintios, ¿ok? A medida que esta congregación llegaba a la madurez de tal modo que la presencia y el poder del Mashiach se hacían manifiestos en sus vidas y testimonios, las señales más espectaculares fueron perdiendo prominencia. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Está hablando de los idiomas que hablaron los Shelihim, los discípulos, porque ya después entraron otra clase de milagros, por llamarlos así. Estas ya habían servido a su propósito, los idiomas. Ahora deben observarse la presencia y el poder de Yahweh en su pueblo, al revelarse en ellos la vida del Mashiach Yahshua que mora adentro. ¿Me están siguiendo, hermanos? Esa es la prueba de la presencia del Espíritu, una señal mucho más práctica y convincente, un milagro mayor que cualquier intervención milagrosa exterior del Espíritu de Yahweh Elohim. Miren, hermanos, el hecho es que hoy, con todas las afirmaciones de tener el don de lenguas, no hay ningún caso definitivamente verificado de alguien en el que se le haya dado el don de un idioma extraño. El argumento de los defensores del hablar en lenguas hoy puede parecer sencillo y correcto. Ellos dicen que el don de lenguas fue dado a la congregación en el día del Pentecostés, en el día de Shavuot, que se manifestó en las congregaciones del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento y que debería manifestarse hoy. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, el error y el engaño de esta afirmación es que está basado sobre una suposición completamente falsa, que el hablar en lenguas hoy y el hablar en lenguas en el día del Pentecostés son una y la misma cosa. Bola de pastores mentirosos aprovechados de la ignorancia del pueblo de Yahweh, de nuestro Elohim. Por eso yo no me canso de decirles lo que dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, hermano, el hablar en lenguas que se practica hoy y el don de hablar otros idiomas dado en el día de Shavuot Pentecostés son completamente distintos uno del otro, porque uno es puramente psíquico, fácilmente producido y fácilmente explicado psicológicamente, mientras que el otro es un evidente
evidentemente un verdadero milagro divino manifestado para la salvación de almas. Uno es falso, enteramente del hombre, el otro es real, una manifestación del Espíritu de nuestro Padre, Yahweh Elohim. Por lo tanto, el argumento es falso. Uno pertenece a la esfera natural, no produce ningún fruto espiritual y sus manifestaciones emocionales desfiguran la naturaleza y el carácter de Yahweh Elohim. El otro es de la esfera espiritual, manifestando el poder supremo de Yahweh para llevar a cabo su voluntad para el hombre. A través de todo el capítulo 14 de Corintiyim Aleph o Primera de Corintios, Rabí Shaul o Pablo está contrastando a la práctica pagana con la práctica cristiana, el misterio pagano con la manifestación del Espíritu de Yahweh, la palabra sin significado que no transmite conocimiento ni edifica a nadie, con la palabra inteligente que da conocimiento y edifica a la congregación. Miren, hermanos, ellos con una lengua desconocida dicen, refiriéndose claramente a la práctica pagana, que le está hablando al aire, que le están hablando al aire o hablando en lenguas según ellos. Con palabras desconocidas porque nadie les entiende, están hablando en misterio secreto, según ellos, con su Dios, como lo hacen los paganos. ¿Saben por qué están hablando con su Dios? Porque ningún otro les entiende nada, así de simple. Y digo con su Dios entre comillas, con D chiquita, ¿ok? Es el Dios de ellos, no es el Elohim de nosotros. Miren, hermanos, yo les llegué a escuchar cuando me reuní en ese tipo de iglesias paganas y que empezaban a balbucear y a emitir ruidos raros y luego, según ellos, empezaban a hablar en lenguas y comenzaban con su charapatín, charapatito y Rambo saca la bazuca y puras tonteras de esas. Y la verdad, hermanos, hermanas, porque aparte había otros que se dejaban caer en el suelo y otros hacían cosas raras. Yo realmente los veía como personas completamente anormales que buscaban el que todos los vieran, de que ellos estaban ungidos y ya saben, el bla, 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 bla. Eso sí, era todo un show, que tenía como maestro de ceremonias, ¿saben a quién? Pues al pastorcito, dirigiendo él todo el espectáculo. No, hermano, no. Esta no puede ser una congregación o congregaciones que puedan tomarse como ejemplo de comprensión y vida espiritual, porque ellos dicen que hablan en lenguas. Por el contrario, estas congregaciones son el ejemplo más completo en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, de unas congregaciones que habían caído en derrota, que han sido engañadas por esos servidores de Satanás. Y lo más triste, ¿saben qué es? Es que tienen muchos seguidores que lamentablemente los están dirigiendo al camino del lago de fuego eterno. Estas congregaciones muestran todas las debilidades de las congregaciones de hoy en día, que confunden el emocionalismo y la actividad carnal con la obra del Espíritu. Yo me acuerdo una vez, hermanos, que estaba en una iglesia donde estaba dándoles unas lecciones y llegó una pastora que supuestamente me iba a poner el Espíritu Santo y que me dijo cierra los ojos y lo único que hacía era empujarme para ver si me caía. Persona ridícula, por no decirlo con mis palabras, pero no, era ridículo. Decía, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Me quieres tumbar, demonio? En ese entonces yo te mandaba a perder en el cristianismo, hermanos, ¿ok? Pero aún así yo veía que las cosas no estaban bien, que no eran como nuestro Padre lo decía. Miren, hermanos, en la manifestación de idiomas en el Shabbat Pentecostés había vida vibrante. Los que estaban ahí en ese día presenciaron cosas que para ellos no tenían una explicación humana, porque era algo que venía del cielo. Pero en la falsa manifestación del don de idiomas en Corinto había muerte carnal, y esa muerte se manifestaba en cada sección de la vida de la congregación. Se veía un hermano pelear en juicio contra otro hermano. También se toleraba la inmoralidad tal que ni los paganos permitirían. Se practicaban abusos vergonzosos. El tomar como ejemplo para seguirlo en la experiencia espiritual a cualquiera de las prácticas de tal congregación no puede ser justificado ni tiene excusa. Muestra la misma falta de madurez que Rabí Shaul o Pablo condena a los creyentes de la población de Corinto. Es extraño que lo que Rabí Shaul o Pablo escribió a los corintios sobre el don de idiomas
haya sido torcido tan a menudo, dándole un significado muy distinto que Rabí Shaul o Pablo no enseñó a ninguna otra Keilah, a ninguna otra congregación. Puesto que los abusos practicados en Corinto han continuado reapareciendo en varias congregaciones alrededor del mundo y siempre se presentan con las mismas pretensiones de una espiritualidad más profunda y más experiencias milagrosas. Sin embargo, y debido al bajo nivel de conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la poca espiritualidad de la congregación o de la Keilah en general en el pueblo de Elohim, estas han quedado vagamente comprendidas las verdaderas manifestaciones del Espíritu. O sea que la verdad de lo que nos dice quedó muy vago por la falta de espiritualidad en las congregaciones y por el bajo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, aquellos que conocen el movimiento pentecostal saben que se utilizan leyes y las manipulaciones empleadas en el hipnotismo, en el mesmerismo y el espiritismo. Esto para producir los efectos que, según afirman falsamente, son las obras del Espíritu de Santidad. Los predicadores pentecostales que procuran producir avivamientos y los sanadores que confían en el frotar de la cabeza durante la imposición de manos para el bautismo del Espíritu son esfuerzos emocionales para impartir alguna influencia por el contacto humano. La repetición continua de una palabra como gloria, aleluya, amén, etc. Y el consejo de permitir que la lengua y la mandíbula se muevan libremente de por sí cuando están buscando el don de lenguas y el uso de métodos conocidos para inducir a la histeria en grupo de personas para producir lo que ellos llaman las señales que siguen. Híjole, hermanos, estos sí que están bien perdidos, pero bueno. Habrá necesidad de decir a aquellos que conocen la verdadera presencia del Espíritu de Santidad que las señales producidas de esa manera no tienen ninguna relación con su presencia o su obra, sino que son falsificaciones puramente psíquicas, fingidas a veces deliberadamente, aprovechadas a menudo por espíritus malignos. Es esta la razón por la cual uno que está produciendo tales efectos podrá al mismo tiempo, ¿saben qué? Estar pecando. La santidad en la vida no tiene ningún significado en el producir fenómenos psíquicos, ni tiene ninguna influencia en la práctica de tales fenómenos, sean reales o fingidos. La razón por la cual el pueblo de Elohim puede ser fácilmente engañado por tales fenómenos es por la ignorancia generalizada con respecto a su naturaleza, sus manifestaciones y también de cómo son producidos, junto con la ignorancia igualmente grande que prevalece en nuestros días de la verdadera naturaleza y manifestaciones de la actividad del Espíritu de Santidad en el creyente. Miren, hermanos, la acción que debe de tomar el verdadero creyente es el de separarse de todo lo que no agrada a Elohim, de andar en completa obediencia a su palabra y de buscar humildemente el conocer su voluntad en todas las cosas y de creer, sin duda alguna, que Él le capacitará en forma plena por el poder de su Espíritu para obedecer esa voluntad. Es así, hermanos, que tal persona nunca necesitará inducir una manifestación del Espíritu, ya que el Espíritu será fiel en guiarlo y se manifestará a través de él, cumpliendo toda la voluntad de nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim, en su vida. Miren, hermanos, hermanas, ¿saben por qué el pueblo de Elohim no es capaz de discernir la diferencia entre los fenómenos psíquicos y la manifestación del Espíritu de Elohim viviente? ¿Saben por qué? Porque manifiestan una gran falta de conocimiento y experiencia espiritual en las congregaciones o en las Keilahs de hoy en día. El hecho de creer que el Espíritu de Santidad es manifestada en la persona justifica su orgullo y cualquier otro pecado que tuviera. Sin embargo, el creyente que es verdaderamente usado por el Espíritu siente profundamente su indignidad y desea que toda la gloria sea dada solo a nuestro Padre Abba Yahweh. Pero vemos que la teología, al igual que las prácticas del pentecostalismo, son erróneas. Demuestran una ignorancia fundamental de las Sagradas Escrituras y no solo eso, sino que también las pervierten.
Una vez yo estuve en una iglesia pentecostal dando un estudio y hermanos, una pastorcita que me decía, ¡ay! Que si aquí estuviera el espíritu esto ya se estuviera derrumbando y todos estuvieran gritando. Yo nomás volteé y me le quedé viendo y dije, ¿dónde estoy metido? Pero bueno, ok. Ok, vamos a seguir. Demuestran una ignorancia fundamental nuestro pueblo de las Sagradas Escrituras y no solo eso, sino que también las pervierten, interpretan y descuidan equivocadamente algunos pasajes y ponen a un lado deliberadamente a otros que son claramente contrarios a los que sostienen. Esto los coloca en la misma categoría que otros cultos falsos. En esta doctrina falsa que expone el movimiento a las manifestaciones psíquicas y a la penetración de espíritus mentirosos, miren hermanos, no es difícil de discernir el fraude del hablar en lenguas. Primeramente se persuade al creyente a que acepte el error de que el hablar en lenguas es la señal dada del bautismo del Espíritu. Entonces el creyente con toda su mente, voluntad y emociones dirige todo su esfuerzo a la experiencia de esta señal. ¿Si me están siguiendo? Ok, se les hacen creer cosas que no son. Habiendo esta persona el comenzar con una posición que es contraria a las Sagradas Escrituras, ahora continúa por un camino en el que cada paso que da lo aleja cada vez más de la luz y de la verdad de la bendita palabra de Abba Yahweh. Esta persona engañada se encuentra ahora encaminado o encaminada no hacia la luz espiritual, sino a una decepción y tinieblas satánicas y directo al lago de fuego eterno. Sin embargo, durante todo este tiempo está persuadido y le hacen creer de que está caminando hacia la luz y no está dispuesto a ver lo contrario, que es todo esto a las Sagradas Escrituras. Miren hermanos, en el libro de Proverbios dice claramente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y el demonio que les está engañando les da lenguas y revelaciones y sensaciones emocionales que confirman la decepción. Cuidado, recuerden que Satanás clona las cosas de nuestro Padre para confundirlos. Ahora y lamentablemente a estas experiencias ellos les dan inmediatamente una autoridad mayor a la autoridad de la palabra de Elohim. De esa manera convencen a aquellos a quienes están engañando y los llevan a excesos emocionales, doctrinas falsas y no en pocos casos a un asilo de alineados mentales. Todo esto está en la esfera física de las emociones, desmayos, gritos, cantos, movimientos bruscos y saltos que ellos hacen y que dicen que es la obra del Espíritu de Santidad. La pregunta es, ¿usaría el Espíritu de Santidad el cuerpo del creyente de esta manera? Claro que no. Pero esta es la manera en que los espíritus malignos se manifiestan en los hombres. Cuando nuestro maestro Yeshua ordenó a los espíritus que salieran de aquellos a quienes había poseído, algunos de estos espíritus desplegaban primeramente su poder sobre el cuerpo de sus víctimas. La presente falsificación de la obra del Espíritu de Santidad que ha logrado engañar a tantos no podría haber tenido aceptación si no fuera por la ignorancia de la congregación sobre la obra del Espíritu de Santidad. Sin embargo, si hay algo que la congregación de hoy ignora es eso. Se enseña y se conoce prácticamente nada sobre las manifestaciones del Espíritu de Santidad en el creyente. El pueblo de Abba Yahweh confía en los talentos del hombre, sienten la necesidad del poder del Espíritu, de manera que cuando aparece una falsificación están expuestos a la decepción. La ignorancia del creyente sobre las Sagradas Escrituras hace que le sea posible a Satanás el citárselas falsamente, maniobrando de esta manera para ponerle sobre una base escritural falsa. De ahí en adelante, la obra de Satanás es comparativamente fácil. ¿Se fijan, hermanos, de ese engaño tan sutil que Satanás emplea para tener en las tinieblas religiosas a todos aquellos que la practican? Pero tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, que la presencia de nuestro Maestro Yeshua en medio de la congregación nos da unidad. Y también nos da un poder que no tiene nada del hombre. Nos da una paz que nada nos puede quitar. Una santidad que se manifiesta en la vida. El producto es la manifestación de nuestro Maestro Yeshua vivo, santo, lleno del Espíritu, manso, cortés,
sus emociones, su mente, su corazón, siempre en completo control. Sus discípulos siguieron su ejemplo mientras él estaba con ellos y después que los dejó también. Ok, hermanos, hermanas. ¿Pero qué debemos de hacer nosotros? Bueno, debemos recordar dónde estamos hoy en el desarrollo de los propósitos de Yahweh Elohim, según nos revelan las Sagradas Escrituras. Es evidente que hay muchas señales inconfundibles que muestran que se está preparando el camino para la venida de nuestro Maestro Yahshua, para recibir a los suyos y para la manifestación de la gran ramera y del hombre de pecado. No podemos fijar fechas, pero debemos de estar velando, comprendiendo las señales, hermanos, hermanas. La condición de la congregación o de la Keilah hoy ha abierto el camino para el cumplimiento de algunos de los objetivos de Satanás, como ha sido profetizado. La aceptación generalizada del error del pentecostalismo por causa de la muerte espiritual de la congregación es significativa. Nuestro maestro Yahshua declaró y nos hizo ver en la parábola de la cizaña de cuando la congregación estuviera dormida. Así que no debería de sorprender a los que conocen la palabra de Yahweh el ver lo que está ocurriendo hoy en las Keilás o en las congregaciones, ¿verdad? Eso es lo que fue predicho por nuestro maestro Yahshua y por los profetas, y lo que es inevitable en la presente condición de la congregación. No hay nada que podamos hacer. Una de las señales de los tiempos del fin de esta era es el de un aumento de la actividad de espíritus engañadores obrando prodigios mentirosos. ¿Saben, hermanos, hermanas, cuántas religiones y denominaciones hay en el mundo? Hay más de 44,000 y siguen aumentando. Ya se están dando cuenta de que el mundo está lleno de mentiras religiosas y que lamentablemente muchos están atrapados en ellas. Unos adorando y siguiendo al hombre, otros adorando imágenes, otros no respetando el día de reposo, el Santo Shabbat ni las fiestas sagradas de nuestro Padre Santo Yahweh, otros hablando disque en lenguas, etcétera, etcétera. Pero nosotros, el pueblo de Abba Yahweh, sabemos que su palabra es clara y enfática con respecto a nuestro deber, a nuestra obediencia, a nuestra fe. Nosotros sabemos a quién estamos siguiendo y cuál es la luz que alumbra nuestros caminos. Por eso, yo los exhorto, hermanos y hermanas, a que sigamos luchando adelante, siguiendo los pasos de nuestro Maestro Yahshua. El don de lenguas menos importante, el don menos importante de todos es el don de hablar en lenguas. Yo no entiendo cómo ellos se dejan engañar tan fácilmente por Satanás. Nosotros, como pueblo escogido de Abba Yahweh, y teniendo a nuestro Maestro Yahshua como nuestro Mashiach Salvador, debemos de ser luz para los demás, sabiendo que el tiempo que queda es corto. Por eso, un deber que todos nosotros tenemos es el de llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que andan en busca de la verdad. ¿Saben a quiénes especialmente? A los seres que amamos, a nuestros seres amados. Tengan mucho cuidado de no caer en el error de otras doctrinas, hermanos, hermanas, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está usando todo lo que tiene a su alcance para sacarnos del camino de la verdad. Por eso tenemos que estar alertas, como nos dice Shelihim, el discípulo Kefá o Pedro en una de sus cartas. Ruego a nuestro Padre Santo Yahweh que este estudio haya sido entendido para que ilumine nuestras mentes y no caer en el error. Así es que ya saben, hermanos, quién es el que usa a los que hablan en lenguas. Es Satanás. Solo me resta invitarlos a que se suscriban a mi página de YouTube, en donde encontrarán una serie de estudios, creo que ya son más de 100, que pueden ayudarles a su crecimiento espiritual y personal. Recuerden que todos los estudios son 100% de las Sagradas Escrituras. Nada es mío, nada es religioso, nada es doctrinal, 100% de las Sagradas Escrituras. Y también inviten a otros a que se suscriban al canal de YouTube, Estudios de las Sagradas Escrituras, la que tiene la banderita de nuestro pueblo Israel, y que toquen la campanita para que los estudios les lleguen tan pronto los publique. Ruego grandemente a nuestro Padre Yahweh que los bendiga ricamente con toda bendición celestial para todos ustedes, junto con todos sus seres amados en Yahshua HaMashiach. Solo me resta darles las gracias por su atención prestada a este estudio y recordarles que oremos los unos por los otros para que esta pequeña Keilah, congregación virtual, permanezca unida y en contacto directo con nuestro Padre en obediencia a su bendita palabra. Hermanos, hermanas, yo oro por ustedes y por sus familias 2 veces al día y lo hago de todo corazón.
Y recuerden que una fe sin obras es una fe muerta. Por eso los invito a que distribuyan estos estudios a todos aquellos a quienes ustedes quieran enviárselos. Ya saben, hermanos, hermanas, que los estudios son gratis. Yo no cobro por hacerlos ni por exponérselos a ustedes. Nuestro Padre Santo, el Elohim bendito de Israel, cuida de mí y de mi familia. Esto yo lo hago en agradecimiento por haber enviado a su Hijo Yahshua a morir por mis pecados y por haberme sacado de las tinieblas religiosas de las denominaciones en las que me encontraba perdido junto con mi familia. Shalom, hermanos, hermanas, y hasta el próximo estudio. Bueno, eso sí es que nuestro Padre bendito Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Cuídense muchos, hermanos. Yo ya no sé qué decirles de eso de las vacunas y todo eso, hay tanta confusión. Que dejen que mejor el Espíritu los guíe. Shalom. Y recuerden que los amo mucho en el amor de nuestro Maestro Yahshua, Hamashiach, el Salvador de nuestras vidas. Amén. Shalom.